Muy buenos días, profesora y compañeros. Mi grupo y yo tenemos el honor de presentarles el tema de las luchas estudiantiles y obreras de 1958-1959. Para entender un poco de lo ocurrido en Panamá entre los años 1958 y 1959, tenemos que mirar cómo era el país en ese tiempo. En ese tiempo gobernaba Ernesto de la Guardia Navarro, que fue un presidente que muchos consideraban autoritario, con una fuerte cercanía a los Estados Unidos, pero era por la zona del canal. La vida de los panameños en ese tiempo no era fácil. Había mucha desigualdad. En ese tiempo, el país parecía que estaba dividido en dos bandos. Por un lado, estaban los estudiantes que observaban en silencio y los trabajadores obreros que luchaban por organizarse, pero el gobierno los atacaba, que eran los sindicatos. Entonces, también por el otro lado estaba el gobierno, que gobernaba con mano dura. Y así fue como se empezó a gestar un movimiento de resistencia. Obreros y estudiantes comenzaron a darse cuenta de que si no se unían, nada podía cambiar. En 1958, para el mes de mayo, los estudiantes universitarios marcaron una lucha que protagonizaba la soberanía nacional. Todo comenzó específicamente cuando el 2 de mayo un grupo de jóvenes universitarios, liderados por Carlos Arellano Lennox y Ricardo Ríos, llevaron a cabo la llamada Operación Soberanía, que tenía como propósito en colocar simbólicamente 75 banderas en las distintas áreas de Balboa, más que todo específicamente cerca del edificio de la gobernación en la entonces zona del canal, que para aquel momento estaba bajo el control de los Estados Unidos. Este acto fue claro que Panamá exigía eh, soberanía absoluta sobre todo su territorio. Aparte de ello, los estudiantes reclamaban al gobierno de Ernesto de la Guardia que negociara nuevos acuerdos con los norteamericanos que respetaran la dignidad y los derechos del país. La Operación Soberanía y la protesta estudiantiles de mayo de 1958 tuvieron importantes consecuencias, tanto políticos, sociales y simbólicos para Panamá. En primer lugar, el movimiento estudiantil salió fortalecido por primera vez en muchos años. Los jóvenes demostraron que podían organizarse, actuar con determinación y ejercer una presión directa sobre el gobierno nacional. Uno de los efectos más inmediáticos fue el reconocimiento parcial de sus demandas con el compromiso del presidente Ernesto de la Guardia de mejorar el sistema educativo. Aunque no accedió a todas las peticiones como en las reuniones del Ministerio de Educación o de los altos mandos de la Guardia, la firma del Pacto de la Colonia el 29 de mayo mostró en el Estado que no podía seguir ignorando la existencia del pueblo. Este acuerdo también abrió un canal de diálogo entre autoridades y estudiantes que marcaría el camino para futuras negociaciones sociales. Y el movimiento también de los obreros panameños. Esto ocurrió el 4 de octubre de 1959, donde fue encabezado por el líder sindical Andrés Galván, junto a cientos de trabajadores, tanto madres, jóvenes o obreros, que salieron a la calle cansados de vivir una condición tan inhumana y así poder dejar un mensaje en claro. Pero en aquella época Colón también sufría una grande crisis económica profunda, tanto como lo que abarcaba el desempleo extremo, salario insuficiente, vivienda de insalubre con alquileres altísimos y una ausencia también de programas sociales o estatales. Frente a esto, la marcha exigía no solo
empleo, salarios dignos, sino también poder buscar subsidio para los desocupadores y poder mejorar urgentemente la salud y la educación. Como respuesta inmediata, el gobierno optó por la represión, arrestando a líderes sindicales y vigilando de cerca a quienes participaron. Sin embargo, esta reacción autoritaria no logró apagar el espíritu de lucha. Al contrario, fortaleció la organización obrera y le dio legitimidad a figuras como Andrés Galván, que se convirtió en un símbolo de resistencia y dignidad popular. El 3 de noviembre de 1959, en un contexto creciente de reivindicación nacional sobre la soberanía de Panamá, el diputado Arnulfo Boy y el doctor Ernesto Pimentel organizaron una movilización que se conoce como la Siembra de Bandera. Este acto impulsó a miles de panameños a participar en esta marcha pacífica hasta la zona del canal, territorio que, a pesar de que era dentro del país, era perteneciente de los Estados Unidos. La Operación Siembra de Bandera representó como una acción estratégica para reafirmar el reclamo de la soberanía de Panamá, especialmente en la presencia de los estadounidenses, a través del uso simbólico y masivo de la bandera nacional. La operación de Siembra de Bandera al final contribuyó para cimentar futuras negociaciones canaleras. La operación Siembra de Bandera de noviembre de 1959 tuvo repercusiones importantes tanto en el ámbito político como en el ámbito social en Panamá. En primer lugar, esta movilización logró fortalecer el sentimiento nacionalista entre la población, consolidando la bandera como un símbolo poderoso de identidad y soberanía. Además, la operación demostró la capacidad de organización y unidad de sectores sociales, desde líderes políticos como Aquilino Boy y Ernesto Castillero, hasta ciudadanos comunes que se unieron a este llamado. Esta unidad envió un fuerte comunicado al gobierno estadounidense y a la comunidad internacional con la firmeza con que Panamá reclamaba el poder absoluto de su territorio. Tenemos el legado que tuvo lo que fueron las tres grandes luchas sociales, políticas que sacudieron a Panamá a finales de los años 50. Dejaron un legado invaluable para la historia y para lo que fue el desarrollo del país desde aquella época, después de todo lo que sucedió. En primer lugar tenemos la marcha del hambre y la desesperación, que esta fue una de las luchas que expuso de manera clara y contundente lo que fue las condiciones de pobreza, la desigualdad que había, el abandono que sufrían los trabajadores y las distintas comunidades marginadas. Por siguiente punto tenemos la Operación Soberanía, que esto fue liderada por estudiantes valientes y comprometidos. Esto marcó un punto de inflexión en la participación juvenil, en la política nacional. Esto más allá de sus demandas inmediatas en educación y derechos, este movimiento buscó despertar un profundo sentido nacionalista en la juventud panameña. La valentía de estos jóvenes frente a la represión estatal sirvió para consolidar en un momento dado a estudiantes como actores políticos importantes, capaces de movilizar y presionar por defensa de la soberanía nacional que estaba en juego en ese tiempo. Su legado radica en haber transformado la lucha por la identidad y los derechos en una causa colectiva. Finalmente, la última lucha más importante en esa época fue la operación de Siembra de Bandera, que esta fue una manifestación simbólica pero poderosa, lo que unió a los panameños de todas las clases sociales, las distintas organizaciones y generaciones en torno al objetivo común, que era la recuperación de la soberanía plena sobre el territorio de la zona del canal. Esta movilización pacífica mostró madurez política del pueblo panameño y el compromiso firme en la defensa de su territorio. Hoy
recordamos esos años que no solamente son para honrar a las personas que lucharon en ese tiempo, sino para aprender de los mismos hechos históricos. Que el cambio verdadero nace cuando la gente se une y defiende sus derechos con coraje. Esas luchas, tanto estudiantiles como obreras, con el paso del tiempo, nos ha ido enseñando que para que Panamá sea un país libre y soberano, debemos luchar por nuestros derechos.